Hola, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla para continuar con esta clase en la que habíamos quedado. En la clase anterior quedamos en esta imagen y la pregunta que uno como profesora podía hacerle a estos tres estudiantes era, por favor, ¿puede describir el árbol? Y claro, la respuesta de cada uno, como veíamos, iba a ser diferente. Lo que estamos intentando es establecer cuál es eh, la definición de pensamiento crítico y lo que yo quería poner de una manera muy clara acá era esta idea de que cada vez que observamos un objeto cualquiera de análisis y lo observamos desde más de un punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista de Mafalda, de Libertad, de Guille y de Guille, entonces, de alguna manera, estamos en la posición ideal de un pensador o pensadora crítica. ¿En qué sentido digo esto? Para ser un pensador crítico, uno tiene que superar una serie de limitaciones personales que tiene. Una de ellas son los prejuicios. Por eso, en la clase presencial vamos a hablar sobre ello. Otras son los supuestos. Otras son las ideologías que nos permiten observar la realidad tal como ella es. Con la ideología es como que uno se pone unos lentes de un cierto color y ve la realidad del color que tienen esos lentes, es decir, del tono que tiene la ideología. Pero la verdad es que para comprenderse con otro, para entenderse con las demás personas, a veces uno tiene que ponerse en su lugar. Por eso la empatía intelectual es tan importante y es una de las cualidades fundamentales, como vamos a ver más adelante, y como ustedes pueden leer en el texto de Polielder, la empatía intelectual es fundamental para poder ser un pensador crítico o pensadora crítica. Porque la verdad es que si uno ve las cosas como las ve su contrincante o aquella persona con la que estamos tratando de ponernos de acuerdo o aquella a la que estamos tratando de explicarle algo, si uno se pone en el lugar de esa otra persona y uno trata de ver cómo ve ella, de entender la realidad como la entiende ella, entonces, y solo entonces, uno está ejerciendo la cualidad del pensamiento crítico. ¿Sí? El concepto de crítica, este curso se llama pensamiento crítico, ¿cierto? Y el concepto de crítica que está en este concepto grande de pensamiento crítico, ya era usado en el léxico griego. O sea, para los griegos, en el siglo VI a.C. ya se usaba el término crítica. Pero fue entre los filósofos Kant quien le dio a este término la jerarquía más alta. Y tituló dos de sus mejores libros, La crítica de la razón pura, La crítica de la razón práctica, los tituló con este nombre. ¿Cómo define crítica Kant? La define como un conjunto de investigaciones de índole filosófica que permiten determinar los fundamentos y los márgenes de la razón. Vale decir, si nosotros operamos racionalmente, ¿hasta dónde somos capaces de llegar a comprender la realidad en la que vivimos? ¿Cuáles son los fundamentos de la razón? ¿Cuáles son los márgenes? ¿Cuáles son los límites? ¿No? Eso es lo que nos permite conocer la realidad. De esta manera, el objeto de conocimiento siempre debe ser sometido a las exigencias formales de la razón. Y a lo que se dedica Kant es a definir y describir cuáles son esas exigencias formales de la razón. Otro elemento tomado también de Kant, que es propio de quien piensa críticamente, es el hecho de pensar por sí mismo, por sí misma. Cuando Kant, en un pequeño libro suyo denominado ¿Qué es la ilustración?, así se llama ese libro, en la introducción nos dice que la ilustración es la época en la que él vive, ¿no? Él es el más ilustrado de todos los ilustrados, de hecho, ¿no? Pero él se da cuenta que la gente no comprende muy bien lo que es la ilustración.
La gente, sus colegas, sus estudiantes seguramente, la gente con la que él conversa todos los días, él se da cuenta que no entienden qué es la ilustración. Y entonces él se dedica, en este texto, a definirlo. Dice, ilustración la vamos a entender como la salida del ser humano de su minoría de edad. Y se pregunta, ¿pero qué significa minoría de edad? Y responde, significa la imposibilidad que cada uno tiene de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. En efecto, ¿a quién llamamos menores de edad? A los niños que entendemos como sociedad que no tienen la posibilidad de hacerse responsables de sus palabras o de sus acciones. ¿Ok? Porque consideramos que no han madurado, porque consideramos como sociedad que les falta más experiencia, por una serie de cosas que la sociedad ha considerado relevantes. Les falta conocimiento, les falta experiencia, les falta madurez, dicen. Y entonces ellos tienen una minoría de edad que los absuelve de la responsabilidad de sus acciones y de sus palabras. Y quienes asumen esa responsabilidad son normalmente sus padres, los mayores, que son sus tutores. Lo que descubre Kant es que la mayoría de la gente siempre anda en busca de tutores, siempre anda en busca de alguien que le ayude a resolver las dudas que tiene, ¿no? Algunos, dice él, van donde el sacerdote, otros van donde esa persona que admiran porque es sabia, porque sabe cómo actuar siempre, etc. Y otros porque les gusta conversar con otros para poner en juego también sus propias ideas, ¿no? El punto está en que uno tiene que servirse de su propio entendimiento, que es el que todos tenemos, esta capacidad racional, sin guiarnos por otros, por ejemplo, para el aprendizaje. El aprendizaje ideal, sépanlo ustedes, el aprendizaje ideal es aquel en que nosotros replicamos la experiencia que tuvo el inventor o el descubridor, por ejemplo, del axioma matemático. Si empezamos a pensar tal como pensó Pitágoras, podemos llegar a la misma conclusión del axioma al que él llegó, a uno de los axiomas que él llegó. Aprender significa comprender cómo alguien pudo llegar a ciertas conclusiones. Y para eso uno tiene que servirse de su propio entendimiento. Aprender no es acumular información. Por favor, les pido que piensen en esto razonablemente. Aprender significa saber cómo es que puedo llegar a esta conclusión, cómo es que esta conclusión a mí me parece adecuada también, ¿sí? Un pensador o una pensadora crítica hace eso, ¿no? Y continúa acá en qué es la ilustración. Uno mismo es el culpable de esta imposibilidad, porque la causa de ella, de esta imposibilidad, no está en la falta de entendimiento, no está en la falta de racionalidad, sino en la falta de decisión y valor para usar por sí mismo, sin la guía de otro, la propia capacidad de razonar. Y continúa con una frase preciosa. Hoy diga a ustedes, sapere aude, ten la audacia de ser sabio, ten el valor de usar tu propio entendimiento. Yo hago este mismo llamado a cada uno de ustedes. No les digo piensen egoístamente, les digo pasen por el sedazo de su razón todas aquellas ideas que son de otros. Tal vez ustedes pueden llegar a las mismas conclusiones o tal vez van a llegar a otras conclusiones, ¿no? Esa es la idea. ¿Por qué pensar críticamente? Ese es el nombre que le puse a esta clase. Hay un autor, Facchione, que dice, enseña a las personas a tomar decisiones acertadas y las equipará para mejorar su propio futuro y para convertirse en miembros que contribuyen a la sociedad. ¿Sí? Él es un profesor de la Universidad de Loyola en Chicago. ¿De qué otras maneras podemos responder esta pregunta? Por ejemplo, es bueno pensar críticamente porque permite encontrar soluciones de manera colaborativa. ¿Se dan cuenta? Yo aquí estoy pensando en algo, estoy pensando,
Pensemos críticamente entre varios, en un equipo de trabajo, en un equipo de investigación, en un equipo de compañeras y compañeros, ¿sí? Pensemos críticamente de manera colaborativa. Entonces, otra tarea que te doy ahora es, responda por escrito esta pregunta y resúmala en un concepto. ¿Para qué crees tú que sirve pensar críticamente? Y de nuevo te invito a que pongas tu respuesta en un foro que tú mismo abras, puedes titular el foro para qué pensar críticamente, decir cuál es tu respuesta e invitar a tus compañeras, a tus compañeros, al ayudante, a mí, a que conversemos contigo sobre esta pregunta, ¿cierto? Las lecturas obligatorias de esta primera unidad son la introducción de mi texto, en mi texto se llama Modos de Razonamiento, lo voy a subir completo, pero solo la introducción quiero que lean, ¿no? Se llama Percepción y Realidad. Luego el texto de Polly Elder, que es un hombre y una mujer, que les pido que lean una parte que yo seleccioné de un textito muy simple que se llama Mini Guía del Pensamiento Crítico, ese es el título que ellos me pusieron. Y de Gilbert, de este autor del que les hablé en la clase pasada, van a leer un artículo corto que se llama Argumentación multimodal, en el que este autor nos propone a todos los lectores esta teoría que él en ese momento está diseñando, ¿cierto? Bueno, a mí me gusta hacer avisos publicitarios en mis clases. Este es uno de los que más me gusta. Todas las historias flotan, salvo las que están atrapadas en los libros. Todas las historias flotan entonces, salvo las que están atrapadas en los libros. Te pido que leas, te invito a que leas. Eso también va a aumentar tu capacidad crítica, eso también va a alimentar no solo tu mente, también tu alma, tu espíritu, tu corazón, tus sentimientos, tu capacidad de mirarte con un poquito más de soltura, relajándote un poco, siendo más compasivo contigo misma, contigo mismo, siendo más auténtico, más auténtica, más genuino, más genuina, siendo más tú mismo, tú misma. A mí me encanta esta viñeta, ¿no? Aquí está Enriqueta leyendo, ¿no? Sigue leyendo, cierra el texto y le dice a su gato, ¿no? Fellini se llama el gato, cuando terminás un buen libro, no se acaba, se esconde adentro tuyo. Uno atesora los sentimientos que ese gran autor ha sido capaz, ese gran autor que tú has leído, ha sido capaz de hacerte sentir a ti. Para saber cuándo un autor es bueno, un autor de novelas, por ejemplo, de cuentos es bueno, o de viñetas es bueno, debe hacerte sentir aquello que está expresando. Con esto termino esta clase, te pido que participes en los foros, que abras cada vez que tengas una duda de alguno de los videos que vienen, el 3, el 4, etcétera, en esta unidad y en las que siguen, cada vez que tengas una duda, cada vez que tengas una respuesta probable a una pregunta que yo hice, abre un foro de manera voluntaria, pon tu respuesta, pon tu pregunta, pon tu comentario, lo que tú quieras, e invita a otros a participar, para que todos, esta comunidad académica que somos, aprendamos juntos, ¿sí? Muy bien. Quedamos hasta aquí. Me alegro de que hayan visto esta clase, espero que hayan aprendido, y cualquier duda entonces ya saben, abran un foro, o cualquier comentario, cualquier afirmación que ustedes quieran poner, abran un foro y todos vamos a participar ahí. Al menos yo les aseguro que el ayudante o la ayudante y yo vamos a participar. Me encantaría que participaran todos los estudiantes, que se leyeran unos a otros, que comentaran los textos, que comentaran las clases, que se viera que somos una comunidad académica que tiene ganas de aprender. Chao.